Buenas noches a todo nuestro emancipado auditorio. Hoy nos vamos a dirigir hacia el siglo XVIII, siglo XVIII, por las historias escritas por un autor nacido en el siglo XIX. Un autor francés que aquí, para los cuates que no masticamos ese idioma, pues lo llamaremos como Alejandro Dumas. En francés pues, se llamaría más bien Alexandre el tipo, pero como les insisto, nos falla la pronunciación en francés, entonces nosotros le ¿Y el decimos apellido cómo se pronunciaría? Dumas, ha de ser, pero Dumas, creo. Dumas, pero es que realmente mis clases en la secundaria de francés pues, no dieron para tanto. Por eso mejor me cambié al inglés y tampoco lo pude masticar. Tampoco lo aprendiste. No, fue todo un fracaso, ¿no? El español lo aprendí pues por arte de magia, pero bueno. Alejandro Dumas, como les dije anteriormente, nació ahí en 1802 y murió en el año de 1870. Este autor es bastante famoso porque de dos de sus novelas han hecho parodias interminables. Por ejemplo, de uno de sus libros famosos, Los Tres Mosqueteros, no sé cuántas películas han hecho ahí en Estados Unidos, hasta en Inglaterra han hecho películas acerca de esta novela de Los Tres Mosqueteros. Aquí en México pues también hubo su parodia, una que yo recuerdo es con Cantinflas y otra con Tintán. Esa es una de sus novelas famosas. Ahorita vamos a hablar un poco más acerca de esta novela, porque en realidad son tres novelas basadas en estos personajes de los Tres Mosqueteros, que sería la primera novela. La segunda novela de esta historia, de esta saga, es 20 años después. Y por último, la tercera parte de esta historia es El Vizconde de Bragelonne. Esa es menos conocida, ¿no? Es menos conocida, pero la anécdota central sí es bien conocida, como ahorita les voy a decir, ¿no? Luego tenemos otra novela también famosísima, que es la del Conde de Montecristo, la cual también la parodió Tintán, por cierto. Bueno, la historia del Conde de Montecristo, pues ustedes ya la saben, es un preso ahí acusado injustamente de robar en un banco, un empleado de banco, y el tipo pues ahí en la cárcel conoce a un preso, el cual pues lo ayuda, le dice cómo se puede escapar, y además le relata que ahí hay un botín que él se robó y que lo puede pues utilizar en su beneficio, y pues logra escapar de esta prisión el Conde de Montecristo, y con base en esa fortuna que obtiene, pues se dedica a cobrar venganza contra todos los que le causaron un daño. Luego tenemos esta historia de Los Tres Mosqueteros, la cual pues en realidad eran 4 mosqueteros, ¿no? Aunque pues en esta primera novela realmente el personaje central, D'Artagnan, pues no es mosquetero, sino simplemente es un aprendiz de mosquetero, hasta que ya casi al final de la novela pues ya se convierte en mosquetero oficialmente, y luego pues al final de la novela ya es teniente de mosqueteros. Esa historia pues no sé si algunos habrán visto las películas, pues nos relata la historia de este joven gascón, viene de la región de Gascuña ahí en Francia, y el cual pues llega a París con una recomendación. Él quiere, su sueño principal de ser mosquetero, entonces tiene una recomendación dirigida ahí al capitán de mosqueteros, que es Monsieur de Treville. Insisto, me falla el francés. Qué bárbaro. Oye, sí. ¿Pero qué es eso de mosqueteros? Los mosqueteros eran un cuerpo especializado de guardias del rey. En este caso el rey es Luis XIII, y así eran los mosqueteros del rey. Pero además aquí en esta novela, que como buena novela pues juega con el tiempo y con los personajes, no quiere decir que hayan sido contemporáneos todos ellos o todas las historias que menciona, pues tiene su primer ministro, que era el cardenal Richelieu, el cual pues también tiene su cuerpo de guardias, ¿no? Haciéndole siempre como sombra al rey Luis XIII. Entonces bueno, pues aquí la historia es las intrigas palaciegas, los amoríos de la esposa de Luis XIII, que era Ana de Austria, lo cual pues las aventuras llegan hasta Inglaterra ahí para recuperar
unas joyas llamadas herretes. Aquí esto de herretes, pues la verdad es que la novela nunca nos dice bien qué es un herrete, que sirve de parodia ahí en una película donde todo el mundo, cuando mencionan herretes, todo el mundo se pregunta, bueno, ¿y qué son unos herretes, no? Total, pues D'Artagnan, además, pues también tiene sus amoríos ahí con la esposa de su casero, con Madame Bonacieux. Pues al final también se enamora de ella, pero pues aquí la desgracia de esta mujer es que muere a manos de una de las villanas de ahí de la novela de los Tres Mosqueteros, que es la famosa Lady Winter. Bueno, esos son los Tres Mosqueteros, donde les digo yo, pues D'Artagnan termina de teniente. Luego, 20 años después, efectivamente es una novela que sucede 20 años después, ya murió Luis XIII, ya no está Richelieu, ahora está el cardenal Mazarino, y Luis XIV, el hijo de Luis XIII, aquel que se convertiría en el famoso Rey Sol, aquel que diría la frase del Estado soy yo, pues es un niño, entonces necesita ahí alguien que lo represente por ser menor de edad y no poder asumir plenamente el reinado de Francia. Entonces cardenal Mazarino cumple con esa función. Aquí D'Artagnan ya tiene 40 años y pues aspira a ser capitán de mosqueteros, ¿no? En esta novela pues, los lleva hasta Inglaterra, ahí donde tratan de rescatar con vida al rey Carlos I, que está siendo, digamos, víctima de los afanes constitucionalistas del movimiento que encabeza Oliverio Cromwell, ¿no? Aquí ya sitúa los movimientos constitucionalistas para quitarle el absolutismo total a los reyes, ¿no? O sea, en un periodo apenas previo a la Revolución Francés, exactamente. Bueno, luego, antes de que me gane el tiempo, pues vamos a referirnos a la tercera novela, El Vizconde de Bragelonne, donde ahí la anécdota central es la famosa figura del hombre de la máscara de hierro. Es un personaje que realmente sí existió en la historia, aunque por supuesto no usaba una máscara de hierro, sino que era una máscara de piel. Aquí en la novela juegan con una supuesta historia de que el hombre de la máscara de hierro es un gemelo de Luis XIV, pero por asuntos de política monárquica, pues no puede haber unos gemelos. ¿Quién sería el rey? ¿Quién tendría derecho a ser rey si hay unos gemelos, ¿no? Uh-huh. Entonces, para evitar eso, pues a uno le toca la mala suerte de que va a prisión y nunca se le ve la cara para que no sepan que es el gemelo de Luis XIV. Hasta que, pues bueno, la historia termina con la muerte de D'Artagnan y los demás mosqueteros, ¿no? Ya bastante ancianos. Pues tienen un digno final, D'Artagnan muere en batalla, ¿no? Bueno, entonces Alejandro Dumas, pues a mí pues, es un autor bien importante, aunque algunos dirán, esas historias ya están viejísimas, pero no, sus historias de capa y espada, yo pienso que en la actualidad siguen teniendo cierto interés, como lo provocaron ahí en el siglo XIX, cuando se publicaron por entregas en los periódicos. Entonces pues la gente cada semana pues buscaba el periódico correspondiente para seguir leyendo las aventuras de D'Artagnan. Además, la forma en la que están narradas las historias es lo que es apasionante. No solo que se sepa uno, como dices, las anécdotas principales, sino la forma en la que cuenta y las partes de las costumbres de los pueblos y las usanzas de aquel entonces, pues es interesante. Claro, porque además Dumas se basó en un libro que se llamaba Las Memorias de D'Artagnan, de Gatien Courtis, y otros autores también quisieron escribir estas historias, pero aquí lo que le ganó a Dumas fue el estilo. Como tú decías anteriormente, la forma en que narra las aventuras de capa y espada es lo que apasionó al público de aquel entonces, del siglo XIX, así como les apasionó al público del siglo XX, y espero que les interese a los lectores del siglo XXI. Para mí no pierden vigencia, tienen ciertos rasgos históricos, y además el personaje de D'Artagnan pues es el héroe por excelencia, ¿no? Es el buenazo, el que acaba todo con espadas. Bueno, en él y en el Conde de Montecristo están basados en buena medida muchos de los superhéroes
luego contemporáneos, Claro, ¿no? exactamente, más con la famosa frase de los tres mosqueteros, ¿no? Todos, uno para todos y todos para uno, ¿no? Donde se resume la filosofía de este grupo de amigos. Solamente se atisba a lo lejos, sobre los montes, las nubes que anuncian que estamos al filo del agua.